Y mientras tanto, yo me voy a hablar con nuestros compañeros de Momentos Legales, de Legalitas, porque vamos a hablar de algo muy desagradable que esperemos no tengamos nunca que enfrentarnos a ello, que es el despido laboral. Nuestro WhatsApp 628 091 117. Y para ello contamos con la ayuda de Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas del Departamento Laboral. Sergio, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de los despidos, que repito, ojalá no llegue nunca, pero hay que estar preparados por si acaso. Para empezar, todos sabemos que existe un despido objetivo y un despido que es improcedente, ¿no? Esto sigue siendo como es. Los despidos se pueden dividir dependiendo de la causa del despido, fundamentalmente en despido disciplinario, luego el despido por causas objetivas, y si este despido luego afecta también a una generalidad de trabajadores, dentro del despido objetivo tenemos el despido colectivo cuando afecta a un número más elevado de trabajadores. Los famosos ERE. Los famosos expedientes de regulación de empleo, efectivamente. Y luego, si atendemos a la calificación del despido, este puede ser efectivamente procedente cuando se acredita la causa que se aduce por parte de la empresa para poder despedir. Puede ser improcedente si no se acredita esa causa, y también cabe una tercera calificación, que es el despido nulo, cuando se produce el despido además con vulneración de derechos fundamentales. Es importante saber que en el derecho español, para poder despedir, hace falta siempre aducir una causa específica. No se puede despedir sin causa. Sin más. Eso es. Es más, hay algunas situaciones en las que el despido no se puede efectuar de ninguna de las causas. Hablo, por ejemplo, de mujeres embarazadas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, el empresario, cuando no tiene una causa, lo que hace es que tiende a inventársela. Ya. Si no tengo causa para despedir, pues me invento una causa objetiva o una causa disciplinaria. Entonces simplemente pago una indemnización mayor, asumo esa consecuencia, el despido me lo califican como improcedente, pero me puedo desprender del trabajador que yo quiero. Para evitar eso, el derecho laboral protege algunas situaciones para que el empresario ni siquiera tenga esa posibilidad cuando no tiene causa para despedir, y existen situaciones protegidas, efectivamente, como dices, el de las trabajadoras embarazadas o trabajadores que estén bajo un permiso de paternidad o de maternidad, o con una reducción de jornada por cuidado de hijos. Esas situaciones están protegidas por la legislación, de tal manera que si el empresario no tiene causa de despido, no puede amortizar ese puesto de trabajo, no puede extinguir esa relación laboral, ni aun inventándose la causa y pretendiendo pagar una indemnización mayor. En ese caso, el despido sería calificado como nulo. Bueno, es importantísimo que sepamos, Sergio, que no podemos denunciar un despido cuando nos parezca bien, que existe un plazo y que tenemos que atenernos a él. Sí, el plazo son 20 días hábiles, es muy importante. Esto sí que me gustaría centrar efectivamente esta intervención un poco en ver las cautelas que tenemos que tener como trabajadores cuando nos enfrentamos ante un despido, porque efectivamente esto es una situación muy comprometida, en la que el trabajador pues no se lo espera normalmente, y bueno, se pueden cometer errores, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Pues lo primero que tenemos que saber es que el despido es un acto formal, es decir, necesita una comunicación formal, ¿vale? Te lo digo porque muchas veces nos encontramos los abogados con trabajadores que vienen al despacho: no, es que vengo porque me han despedido. Bueno, tráigame usted la carta de despido. No, me ha dicho simplemente el empresario que me vaya a casa, que ya no cuenta conmigo. El que llamamos despido verbal o despido tácito. Es muy importante que este despido no se puede producir así. Tenemos que exigir como trabajadores que se nos entregue una carta. Y si el empresario aún así insiste en no entregarle la carta, tenemos nosotros que requerirle por escrito la entrega de esa carta, porque como trabajadores tenemos que demostrar que hemos sido despedidos. Simplemente no nos podemos marchar de nuestro centro de trabajo, porque entonces parecería que somos nosotros los que abandonamos esa relación laboral. ¿Con cuántos días de antelación nos tienen que mandar esa carta? Si es un despido disciplinario, no nos van a avisar nunca. El despido disciplinario es inmediato. Si es un despido por causas objetivas, tendría que avisarnos con 15 días de antelación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez los empresarios lo hacen menos, porque no les gusta tener a un trabajador que sabe que va a ser despedido 15 días más en la empresa, sabiendo esa situación. Entonces suelen optar por comunicarlo el mismo día del cese,
asumiendo también la responsabilidad de tener que pagar esos 15 días de preaviso por no haberle avisado. Es decir, el despido no es ilegal porque no nos avisen. Si el empresario en el finiquito nos abona también esa falta de preaviso, ese despido puede ser perfectamente legal y procedente, y de hecho suele ser bastante habitual. Vamos con las indemnizaciones, Sergio, porque aquí hay un follón impresionante, que si 20 días por año trabajado, que si 45, que si 32... Sí, el follón viene dado por, como dices, porque la legislación laboral cambió en el año 2012, en la famosa reforma laboral que se operó entonces, donde el despido improcedente, la indemnización que se abonaba por un despido de estas características se redujo desde los 45 días por año a los 33 días por año. Pero ¿qué es lo que pasó? Que se respetó los derechos adquiridos de los trabajadores que tenían una antigüedad anterior al año 2012. Entonces, si nosotros tenemos una antigüedad en nuestro trabajo anterior al año 2012 y nuestro despido es calificado como improcedente, tenemos que saber que al menos parte de la indemnización, es decir, la que se haya devengado hasta febrero de 2012, que fue cuando cambió la legislación, se va a abonar todavía a 45 días por año, y a partir de entonces se calculará a raíz de 33 días de salario por año de servicio. Por contra, si el despido es objetivo, es decir, que el empresario tiene una causa legal para poder despedir, no imputable a su voluntad, en ese caso la indemnización se va a reducir a los 20 días de salario por año de servicio. Y por último, si estamos en un despido disciplinario, tenemos que entender que este despido se produce por un incumplimiento grave del trabajador. Del trabajador, claro. El trabajador es responsable del despido. Por lo tanto, en ese caso, el empresario, si se acredita que tiene causa para poder despedir de manera disciplinaria, no va a estar obligado a abonar ningún tipo de indemnización. ¿Cómo se calculan los 20 días de salario? Quiero decir, ¿divides tu salario en 20 en días hábiles o en los 30 o 31 días del mes? Sí, tenemos que primero saber cuál es nuestro salario bruto anual, ¿vale? Sí. Normalmente, si tenemos un salario fijo, es fácil, porque cogemos una nómina con la parte proporcional de pagas extra, lo multiplicamos por 12 y ya sabemos cuál es nuestro salario anual. Más dificultad existe cuando tenemos un salario variable, porque cobramos comisiones o incentivos y no todos los meses cobramos lo mismo. En ese caso, tenemos que retrotraer desde la fecha del despido 12 meses atrás y sumar todas las nóminas para ver lo que hemos ganado en el último año de trabajo. Eso nos va a dar una cantidad, ¿vale? Sobre esa cantidad bruta, nosotros dividimos entre 365 días y así obtenemos el salario por día, ¿vale? Ya sabemos lo que ganamos por día. Y luego es hacer simplemente una cuenta, una regla de 3. Es decir, miramos los años y meses que hemos estado trabajando, ¿vale? Como sabemos que tenemos que pagar una indemnización de 20 días por año de trabajo, pues multiplicamos 20 días de salario a razón del precio que nos ha salido con el cálculo anterior por el número de años que tenemos. Si no son años exactos, pues lo prorrateamos por meses. Muy bien. Bueno, pues yo creo que de este tema debemos volver a hablar con más tranquilidad, Sergio, pero yo me quedo con varias cosas. Una, si nos van a despedir del trabajo, nos lo tienen que comunicar por escrito. Nos lo tienen que comunicar con 15 días de antelación o el mismo día, pero pagándonos esos 15 días que se supone que tendrían, que formarían parte de ese plazo previo al despido. 2, no firmemos nada hasta que no consultemos con un abogado, que esto es muy importante, ¿no? Si tengo un minutito o 30 segundos, Eli, te convendría también hacer ver que como trabajadores tenemos derecho que en la firma del despido y del finiquito, si en la empresa existe representante de los trabajadores, que esté presente en ese momento para que se vigile que se respetan nuestros derechos, que no somos intimidados ni coaccionados de ninguna manera, y eso es importante que el trabajador lo conozca, que puede llamar o puede exigir a la empresa que haya presente un representante de los trabajadores. También muy importante, si queremos luego reclamar las comunicaciones de despido y los finiquitos, firmarlos y poner no conforme en la carta y en el documento de finiquito. Muy bien. Es importante hacerlo así. La carta la cogemos siempre, ¿vale? Porque el no coger la carta luego nos genera indefensión. No tiene ningún sentido rechazar la carta. Hay trabajadores que piensan que porque no cojan la carta de despido no están despedidos. No, lo que están igual de despedidos. Es simplemente coger a un trabajador que firme como testigo de que no la ha querido recoger y ya está. Entonces la carta la recogemos, pero firmamos no conforme. Y el finiquito, si nos dan dinero, también lo podemos coger, pero ponemos no conforme, ¿vale? Y acudimos inmediatamente a un abogado que nos dé asesoramiento legal. Antes de 20 días. Esto es muy importante tenerlo claro. No lo dejemos para el último día, que luego tenemos que correr mucho. Exacto. Pues Sergio Herrero, abogado de Legalitas del Departamento Laboral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y quedamos emplazados otro día, ya aquí en el estudio, para hablar más detenidamente de esta cuestión que sabemos que interesa muchísimo a todo el mundo.
mundo. Cuando queráis. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo.